Bueno, el ministro de Hacienda lo dijo ayer, es un plan inédito y especial para una situación inédita y especial. Está con nosotros María José Saldívar, ministra del Trabajo. Gracias por estar aquí, ministra, y para explicarnos de qué se trata esto punto por punto. Mire, tiene tres ejes que tienen que ver con el trabajo, ¿cierto? ¿Le parece que comencemos explicando el tema de los ingresos familiares? Porque la gente que nos está viendo hoy día en la casa tiene mucho miedo de perder su sueldo, de perder su empleo. ¿Qué le podemos decir a esas personas? ¿Cómo el Estado se va a preocupar de garantizarle los ingresos familiares, sobre todo a las familias más vulnerables? A ver, efectivamente este es un plan que es un plan muy ambicioso y lo que busca dar respuesta a una de las situaciones y de las coyunturas más extraordinarias que como país nosotros estamos viviendo. Y que ojalá que vayamos a vivir en nuestra vida. Y entonces tenemos que tener distintas formas para poder hacernos cargo de las distintas realidades, porque todas son distintas. Y aquí, bien claro, yo creo que no va a haber nadie en este país que no lo vaya a pasar mal producto de esta situación. Y en este sentido tenemos que todos ser conscientes que tenemos que ser parte de la solución y tenemos que todos contribuir para poder buscar una medida que podamos nosotros estar mejor. Básicamente este proyecto, en cuanto a lo que dice relación con los ingresos, se divide en tres partes. Primero, ingresos laborales. Segundo, medidas de incentivo a la productividad. Y tercero, protección de los ingresos familiares. ¿Por qué hacemos esta distinción entre ingresos familiares y ingresos laborales? Porque nosotros tenemos familias que están dentro de lo que es la informalidad, y no podemos llegar a ellas a través de las otras dos medidas. Estamos hablando, por ejemplo, los beneficiarios del subsidio único familiar. ¿Quiénes son los beneficiarios del subsidio único familiar? Son familias que pertenecen al 40% más vulnerables, que no son trabajadores dependientes, que tienen otro tipo de ingresos. Normalmente estamos hablando de mujeres solas, que tienen ella por sí misma, que tienen trabajos informales, digamos. Y que tienen trabajos informales y que por lo tanto no tienen una forma en la cual la protección se pueda dar a través de esta formalidad. Entonces, la primera forma de ayudarlos es entregar este aporte, este bono, a todos los beneficiarios de este subsidio único familiar. Estamos hablando de un aporte de 50.000 pesos por carga, que era lo mismo que se hizo en una oportunidad anterior y que nos va a permitir entonces de alguna manera aliviar la situación de esta familia. ¿Y por cuánto ese bono, perdón, ministra? ¿Y por cuánto tiempo? No, este es un bono de una vez. Una vez. Estamos hablando de una determinada cantidad de dinero que va a beneficiar a 2 millones de personas y entonces esta es la situación que nosotros nos encontramos con este SUF. Personas pertenecientes al 40% más vulnerable y que no tienen otros ingresos. ¿Cuándo se paga ese bono, ministra? A ver, la idea esto de acá es por ley. Nosotros, igual como lo hicimos con la ley anterior de protección a la familia, fue una ley que se aprobó muy rápidamente. Aquí yo quiero destacar la disposición del Congreso a tramitar con agilidad estos proyectos y también un llamado a que lo sigamos haciendo, porque estos proyectos son fundamentales para esta familia, sobre todo en este momento. Luego se constituye un fondo solidario que van a gestionar las municipalidades, que son de 100 millones de dólares más y que la idea es ir en ayuda justamente a aquellos ultra pymes, pequeños comerciantes, feriantes que no van a tener la posibilidad. Póngale pausa ahí, ministra. Una persona que nos está mirando de cualquier comuna que necesite esta ayuda, ¿qué características tiene que tener para ir a su municipalidad, hablar con su alcalde y decirle, sabe que yo necesito apoyo? ¿Qué requisitos tiene que cumplir? Exacto. A ver, aquí básicamente estamos hablando de personas que están en estado de vulnerabilidad. Esta medida es para las personas más vulnerables de nuestro país que tienen pequeños puestos. Ya, como por ejemplo, una persona que tiene un kiosco y tiene que cerrar por la cuarentena, ¿es un candidato, por ejemplo, a esa ayuda? Es que habría que ver, porque a lo mejor va a poder caer dentro de las otras ayudas, que estas de postergar, por ejemplo, ciertos pagos de IVA, los kioscos pagan IVA, ¿no es cierto?, respecto de su venta, va a poder a lo mejor acceder a otro tipo de los beneficios. Por eso cada caso se tiene que ver en forma particular. Las municipalidades más vulnerables, que son las que van a entregar estos beneficios, van a transmitirle a todas las personas de su comunidad cuáles son los requisitos, cómo deben postular y esto acá lo estamos trabajando con la mayor celeridad, cosa de que poder dar estas tranquilidades y estos hechos así bien concretos a cada una de las personas. Lo antes posible. Y lo antes tienen que posible. acercar a la municipalidad. A la municipalidad y ahí van a recibir toda la información, pero la idea justamente es que con esta parte del proyecto, del programa, se beneficia a las familias más vulnerables. Luego tenemos
un grupo de medidas que lo que apuntan es a proteger los ingresos laborales. Hablemos de esto, ¿le parece que ha llamado mucho la atención? Ha generado también alta expectativa respecto de la posibilidad de sostener mi sueldo pese a que yo no estoy trabajando, ni siquiera teletrabajando. Lo que ustedes tratan de proteger ahí es la relación laboral, ¿no? Es decir, evitar que las empresas despidan a las personas porque no pueden ejercer un teletrabajo, pero que efectivamente están en cuarentena. ¿A quiénes va a beneficiar eso en particular y cómo se va a pagar ese sueldo? A ver, yo... Y quiero que seamos súper claros, esta acá es una medida que viene inserta en una que es mucho más grande, que es potenciar el trabajo a distancia, que ¿por qué yo lo quiero destacar? Porque todas aquellas personas que puedan potenciar el trabajo a distancia no van a tener ningún tipo de disminución ni perjuicio respecto de sus derechos laborales, ni remuneración, ni antigüedad, y por lo tanto esa es la primera. Ya, pero hay muchos trabajos que no se pueden hacer a distancia. Hay muchos trabajos que no, pero los que sí se puedan, esa es la primera medida que nosotros tenemos que usar y que tenemos que potenciar. Luego viene la posibilidad de reducir jornada. ¿Y por qué hablamos de reducir jornada? Ustedes estaban dando recién una nota sobre el abastecimiento en el Valledor, y que es fundamental para todas las familias poder tener la comida y para no generar nosotros problemas. Nosotros ya hemos visto que hay algunos intentos de saqueo de supermercados. Nosotros tenemos que evitar y tenemos que decirle a la gente que se quede tranquila, que la cadena de abastecimiento va a estar segura. Y esa cadena de abastecimiento, ¿cómo está segura? Teniendo no solo las personas que venden trabajando, sino que también toda la cadena de producción, de transporte, los que reponen, los que trasladan, los que producen los alimentos, los que cosechan, los packing. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que velar por la seguridad y la salud de esos trabajadores y, por lo tanto, mantener los turnos tal como existían o las aglomeraciones en un determinado lugar de trabajo no es la mejor idea, ¿no es cierto? Y, por lo tanto, entonces, tenemos que tener mecanismos para pactar modificaciones en los turnos, reducción de jornada. Me parece que vayamos poniendo el ejemplo para que la gente entienda bien. Sí. Mire, entonces, si yo tengo una panadería, ¿cierto? El dueño de una panadería, en vez de tener a los 8 panaderos trabajando simultáneamente, puede hacer sistema de turnos, que 4 trabajen mediodía y los otros 4 trabajen otro mediodía. En ese sentido, el panadero no tendría que pagarle la jornada completa a los 8, ¿cierto? Sino que tendría que pagarle media jornada y ahí el gobierno pondría una parte extra de su sueldo. Ese es un proyecto de ley que está desde el mes de enero en el Congreso y que ahora se le ha dado máxima urgencia y que justamente lo que apunta es a lo siguiente. Si yo reduzco la jornada y yo no llego a un mejor acuerdo con mi empleador, puede ser que mi empleador me reduzca la jornada pero me mantenga la remuneración. Esa es una alternativa. Pero si el empleador no lo puede hacer y es muy difícil y a lo mejor por un periodo acotado de tiempo podría hacerlo, pero si esto se extiende va a ser cada vez más difícil, que exista la posibilidad que el empleador pague una parte de esa remuneración, el 50%, un trabajador con un sueldo de 400.000, pongámonos este ejemplo, el empleador le pagaría 200.000 y con cargo al Fondo Solidario del Seguro de Cesantía se financia un 25% más de ese sueldo. Es decir, ese trabajador con una reducción de jornada a la mitad pasaría a ganar, en vez de los 400.000, pasaría a ganar 300.000. Pero eso es por el primer mes. No, eso de acá es en el tema de reducción de la jornada, es otro proyecto y entonces ese es un ejemplo así bien redondo porque la persona sigue trabajando, mediodía el empleador le paga el 50% y el seguro de cesantía le cubre el otro 25%. ¿Quiénes pueden acceder a eso? ¿Qué tipo de trabajadores? A ver, van a poder acceder a esto trabajadores que sean de empresas que hayan tenido que experimentar, por ejemplo, fuertes pérdidas o reducciones en sus ventas de hasta un 10% o que estén pasando por algún problema que esté implicando que o yo tomo esta decisión o yo voy a tener que cerrar. Un ejemplo. Así bien en concreto. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos cafés, muchos restaurantes que desde el 18 de octubre, sobre todo según la ubicación, han tenido periodos muy complicados. En Providencia, las ventas se han ido disminuyendo de manera significativa. Exacto. Ese empleador está hoy en día en la disyuntiva de no saber cómo pagar sueldo. Y probablemente cerrando. Y los que han estado obligados a cerrar por una orden municipal. Esa es la tercera posibilidad. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos yendo escalonados porque lo que queremos es tratar de proteger las fuentes de ingreso al máximo. Y es por eso que primero trabajo a distancia, luego reducción de jornada y tercero ya cuando no puedo seguir funcionando. Porque por orden de autoridad se me ha planteado que yo debo cerrar.
si yo debo cerrar, nuevamente, si como empleador yo tengo... El caso de los malls, por ejemplo, malls. El ¿cierto? caso de los malls, el caso de las discotecas, el caso de los cines. Si yo tengo espalda y yo puedo seguir manteniendo los sueldos y yo he llegado a ese acuerdo con mis trabajadores, fantástico. Pero sabemos que esta no es la realidad de la gran mayoría de los empleadores en nuestro país y también sabemos que muchos que a lo mejor lo pueden hacer un periodo no lo pueden hacer de manera permanente. Y muchos también tienen un sueldo base que es muy bajo y otro que depende de las ventas. Bueno, eso también tiene que ver y que ahí vamos a tener que hacernos cargo de cómo podemos hacernos cargo de esa situación bien en particular. Pero primero, en términos generales, este proyecto que fue el que anunció ayer el presidente de la República y el ministro de Hacienda, lo que plantea es que yo pueda suspender la relación laboral. Y que ese acto, esa suspensión... ¿Quién es yo, el empleador o el empleado? No, acá es por orden de autoridad. Se determina que hay determinadas funciones que no se pueden seguir realizando y el empleador puede acogerse entonces a esta posibilidad de suspender la relación laboral. Ministra, la gente está preguntando a través de nuestras redes sociales y la Cote tiene muchas preguntas que han hecho a través de nuestro Twitter. Así Buenos días, es, muy Cote. buenos días. No Hola, queremos Cote. que nadie se quede con dudas, así que tenemos un hashtag, la ministra explica, y ya nos escribe Sandra Vázquez, que dice, ¿qué pasa con las personas que trabajan de forma independiente de su sueldo? Obviamente depende el pago de sus cuentas. Ahí le dejamos esa pregunta, ministra. Ministra. Para el mundo independiente. que Para son el mundo muchos. independiente, que son muchos, aquí va a entrar a depender cuál es su situación. Estas medidas de protección al empleo son para trabajadores dependientes. Claro. Y por lo tanto, una persona que es independiente, vamos a ver si se va a acoger a estas medidas de inyección para la producción que implican postergar el pago del IVA, que implica devolución anticipada, que puede implicar el no pago de contribuciones de bienes raíces, o va a poder acogerse a estas otras normas que son para las personas más vulnerables, que implican en el fondo estos aportes solidarios, ya sea a través del subsidio único familiar o que tengan que ver con este fondo solidario de las municipalidades. ¿Y cuándo más o menos se va a saber eso? No, la persona va a tener que conocer cuál es su realidad y ver cuáles son los Al beneficio le beneficios ayuda. que a ellos les Pero- ayuda en forma permanente. Ahora, una persona que es independiente tiene también otras posibilidades de seguir desarrollando sus funciones. Y aquí es súper importante que tengamos algo bien claro. El Estado no va a poder hacerse cargo de todo. Nosotros estamos poniendo una enorme cantidad de recursos. Se está Sí. usando este 2% constitucional que es absolutamente extraordinario. Aquí es necesario que los empleadores cumplan con sus funciones. El Estado, bueno por que ejemplo, mencionan ha los dicho... empleadores. Pero aquí, por ejemplo, Sí. el Estado ha dicho que va a pagar a todos sus proveedores con 10 días. Por lo tanto, estamos haciendo cosas que son súper concretas y los empleadores también pueden hacer esto. Muchos de estos independientes proveen de servicios a otros Sí. y por lo tanto a quien está recibiendo esos servicios va a tener que también ponerse en cómo puede colaborar en esta Pagar situación. al día, por ejemplo, ¿cierto? Pagar al día, nosotros vamos a tener que buscar los mecanismos y esto entonces son los empleadores y son también los trabajadores. Sí, además que uno ve ejemplos de creatividad máxima, de conversación también con los trabajadores, precisamente en las empresas más chiquititas, o sea, en un pequeño café donde 2 o 3 familias dependen de ti, ahí es donde surge la creatividad dentro de lo posible, porque sabemos que las herramientas también que se entregan son limitadas. A propósito de preguntas y que circulan también por nuestras redes, ministra, ¿qué pasa con los migrantes que trabajan hoy día muchísimo en tiendas, en locales? ¿Va a haber protección también para ellos? En Chile todas las normas de protección laboral y previsional no distinguen por nacionalidad. Por lo tanto, las mismas reglas que se aplican para los chilenos son las que se Perfecto. aplican Ministra. para los migrantes. Ya veíamos que Argentina ayer decreta cuarentena total, nuestro país vecino. Obviamente lo que la gente se está preguntando en su casa es cuándo nos va a tocar a nosotros, cuándo va a haber cuarentena total, y en ese caso nadie va a poder ir a trabajar, muy pocas personas, ¿cierto? Las personas encargadas de algunos servicios específicos. Ahí estamos viendo imágenes de Buenos Aires en este momento donde no hay nadie circulando por las calles, un par de micros del transporte público, pero nadie en las calles porque hoy es el primer día de cuarentena y lo más probable, y es lo que dicen todos los expertos, a nosotros también nos va a tocar y nos va a tocar pronto. ¿Qué pasa con esas personas que no van a poder ir a trabajar? ¿Las pueden despedir, sí o no? A ver, la única forma en la cual yo pueda despedir a alguien es por una inasistencia injustificada.
cuando hay una justificación a la inasistencia no es una causal de término válida del contrato. Ya. Pero aquí yo quiero decir algo antes, que yo creo que es bien importante. Las medidas que se están tomando en nuestro país han sido muy oportunas y nosotros tenemos que estar confiados en que la autoridad sanitaria está tomando las medidas que corresponden según la situación va avanzando. Sí. Fuimos uno de los primeros países en suspender clases. Fuimos uno de los primeros países, según la cantidad de casos que teníamos declarado, en cerrar las fronteras. Somos uno de los primeros países en tomar una serie de medidas que son significativas. Piensen que estos países que están tomando estas medidas ya tienen fallecido. No hay que esperar a que fallezca alguien para tomar todas las medidas. Probablemente nos va a tocar pronto la cuarentena. Sí, es que no quiero irme pero al punto, pero hay que ministra. respetar y hay que confiar en las decisiones Es que que no está quiero tomando irme la al autoridad. punto porque la gente está preocupada. Si yo trabajo en un pequeño restaurante y tengo cuarentena obligatoria, no puedo salir de mi casa. No es una gran empresa que tenga unas espaldas muy grandes, es un pequeño restaurante que va a tener que dejar de funcionar por un mes, en el mejor de los casos, ¿cierto? ¿Ese dueño de restaurante me puede despedir a mí durante la cuarentena? No te puede despedir por una inasistencia porque está justificada la inasistencia. Ahora, pongámonos en el caso que ese pequeño dueño del restaurante no tenga para pagar los sueldos. Y ahí entonces hay una imposibilidad de cumplir con esa obligación y ahí entonces son las razones por las cuales nosotros estamos buscando mecanismos para no suspender, para no terminar con la relación laboral y que se te mantengan los derechos pero que tú puedas mantener ingresos. Porque por sí razones podría de despedirte por claro. razones de la empresa, que es lo que hemos visto. Exactamente, y es en el por eso que estallido lo que social. estamos buscando son mecanismos para que, porque todos estos lugares de trabajo van a suspender durante este periodo, pero luego van a retomar y van a poder seguir funcionando. Y nosotros lo que queremos es que los trabajadores ojalá mantengan sus fuentes laborales por un tema, el respeto a sus derechos laborales, el tema de la antigüedad, el tema de la continuidad en cuanto a las cotizaciones previsionales. Entonces, estamos buscando los mecanismos para proteger a los trabajadores. Sí, y a pesar de todos esos mecanismos, y obviamente entendemos que esto es un paquete de medidas inéditas que nunca habíamos tenido, que tiene que ver con el 4% de todo lo que produce Chile, ¿cierto? Como para que la gente entienda. Así todo, se van a perder muchos empleos. Así todo, el ministro también de Hacienda también lo dijo, va a ser transitorio, pero va a ser potente y no vamos a doloroso. poder salvar a todas las empresas. Va a ser potente, va a ser doloroso y es por eso súper relevante que todos entendamos que cumplimos un rol. Cada uno de nosotros cumple un rol y no puede pensar que el otro es el que va a solucionar el problema. Ni el Estado, ni una situación distinta. Nosotros tenemos que cada uno ver la manera en la cual podemos contribuir. El Estado en esta situación está poniendo todos los recursos que puede a disposición para solucionar la crisis. Nosotros estamos buscando mecanismos para mantener los ingresos y vamos a tener que tener a los empleadores también buscando mecanismos creativos para poder garantizar y sobre todo proteger la seguridad y la salud de sus trabajadores, afectando de la menor manera posible los ingresos, y los trabajadores vamos a tener que asumir que en muchos casos puede ser que nuestros ingresos no vayan a ser los mismos que teníamos antes. Claro, y transitoriamente no pueden verse disminuidos, pero lo que el gobierno insiste, y en eso a mí me parece una súper buena medida y aplaudible, de buscar los mecanismos para que ese vínculo se mantenga, precisamente por la antigüedad, por el pago de imposiciones y por la protección tanto en el ámbito de la salud como previsional que tiene que haber. Sí, esto puede sonar un poquito más técnico, pero hay muchas personas hoy día que manejan su negocio y hay algunas medidas también que pueden ayudar en este aspecto y que están directamente relacionadas con el plan que se mencionó ayer, que es la postergación de los PPM, los impuestos y de las contribuciones, ¿no? ¿Pueden haber otras medidas en ese sentido que le gustaría comentar hoy día con nosotros y que alivian un poco más la carga? O sea, justamente todas las pequeñas empresas que hoy en día se encuentran con la preocupación de qué pagan, si pago el IVA o pago sueldo, porque no me alcanza para las dos Para cosas, todo no, o claro. tener que pagar las contribuciones de bienes raíces. La idea de estas medidas de postergarlas es justamente generar liquidez para que estas pequeñas empresas que entregan una enorme cantidad de trabajo en nuestro país puedan, en la medida de sus posibilidades, seguir manteniendo los sueldos de sus trabajadores. Y si es que ya no pueden
poder recurrir a algunas de estas alternativas que son las que nosotros hemos planteado, como la reducción de jornada o la suspensión de la jornada laboral. Y ahí el IVA y el impuesto puede esperar un tiempo. Puede esperar un tiempo, y porque en el fondo nosotros acá la prioridad son las personas, son los trabajadores y sus familias, y las familias en nuestro país, hay que ser súper claro, viven de su sueldo y no tienen normalmente ahorros para poder enfrentar una crisis de esta naturaleza. O sea, a duras penas les alcanza con su A sueldo. duras penas. Entonces, esa es la razón. El foco está en buscar mecanismos para garantizar los ingresos de la familia y buscar mecanismos que sean creativos para poder hacernos cargo de esta situación. El llamado a los empleadores es importante, porque en la medida en que ese empleador pueda seguir con esa situación laboral, tal vez va a ganar menos dinero o tal vez va a dejar de ganar durante algunos meses, pero tratar de mantener esa relación laboral me parece que es un llamado importante a todos los que nos están mirando y que pueden hacerlo. Cote tiene otra pregunta del Twitter. Sí, continuamos respondiendo sus dudas con el hashtag La Ministra Explica, y nos escribe Marcos Gómez, que dice: ¿qué ocurre con las asesoras del hogar? ¿Qué herramienta puede ser utilizada? Ahí está la ministra que nos va a responder esta pregunta. Bueno, efectivamente, este es un tema que hemos recibido muchas consultas en el último tiempo, porque producto de la cuarentena, muchas asesoras del hogar no van a poder ir a trabajar. Y acá es el mismo llamado que hemos hecho hasta ahora, es decir, a tratar de mantener el vínculo laboral, a tratar de mantener la remuneración de estas personas. Las trabajadoras de casa particular, para los que no sepan, tienen un sistema de indemnización que es distinto al resto de los trabajadores dependientes. Por lo tanto, en caso de desvinculación, opera este pago de esta indemnización, que es el más conocido como el 411, para los que lo conocen, y esto acá entonces le podría permitir generar ingresos, pero nuevamente tenemos que hacer todo lo posible porque esto no ocurra y para que en el fondo nosotros podamos mantener los ingresos de las personas independientes de que vayamos a pactar formas de trabajo que van a ser Lo que distintas. pasa es que hay una cadena muy lógica, entonces si la persona quien tiene una asesora en su casa y tiene una reducción importante en su sueldo, porque a lo mejor trabaja en ventas y va a tener un sueldo mínimo, no va a poder pagar muchas cosas, y la primera que va a tener que eliminar va a ser la asesora del hogar. Efectivamente, y ahí es donde yo digo que tenemos que todos ser conscientes que podemos ser parte de la solución. Si una persona ve reducida su remuneración al 50%, a lo mejor puede hablar con su asesora del hogar y decir, mira, durante este periodo en que se suspende la relación, esto acá es un acuerdo entre las partes, te puedo reducir el ingreso, y es bastante mejor a dejarla sin absolutamente ningún tipo de ingreso para esa familia. Aquí todos podemos ser parte de esta solución. Ahora, en ese sentido, ¿eso solo basta con una conversación, con un acuerdo entre las partes? No, esto acá es un acuerdo que debe ser firmado y acordado por ambas partes, es un anexo del contrato que se tiene que suscribir. Obviamente que en estas circunstancias no vamos a hacer que la persona vaya a firmarlo, pero no es una decisión unilateral de una de las partes. Pero claro, la situación es que si no sería la desvinculación. Claro. Si opera la desvinculación, opera el pago de la indemnización, pero lo que nosotros estamos haciendo un llamado a los empleadores, y aquí los empleadores no son solo los grandes empleadores, son los medianos, los pequeños, las personas naturales que son empleadoras, a tratar de mantener en la medida de lo posible estos vínculos laborales, porque son el ingreso de esa familia. ¿Y cómo ha visto la respuesta de los empresarios, los empleadores, que tienen más espalda? ¿Han estado con disposición de colaborar o no? A ver, acá no quiero hacer análisis prematuros. Nosotros llevamos una semana, estamos al 5.º día. Nosotros hemos visto ya comunicados en los cuales hemos visto empleadores que han tomado ciertas medidas y ciertas decisiones en este sentido que nosotros aplaudimos. Hemos visto empleadores que están con mucha preocupación por sus trabajadores. Conocemos una parte, puede ser que haya miles de otros ejemplos que nosotros todavía no hayamos conocido, pero esta oportunidad es dar este llamado y entender de que empleadores somos muchos más de los que creemos, es decir, no son solamente las grandes empresas, no son solamente el retail, no son solamente mi empleador, sino que también en muchos casos nosotros somos empleadores de distintos servicios. Pongamos el ejemplo, jardines infantiles, que hoy en día están cerrados y que tienen que pagarle a las parvularias sus remuneraciones. ¿Qué va a pasar? La persona por no estar mandando al hijo no va a pagar el jardín infantil. Es un gran... Son situaciones que son... ¿Y qué va a pasar? Los colegios. Bueno,
estamos hablando de que tenemos que ser todos parte de la solución. Cada uno con un El esfuerzo. transporte escolar. El tema de las asesoras del hogar, lo estoy llevando a cosas bien concretas porque acá hay muchas personas que nos están oyendo y que viven esta situación en su vida y que se encuentran con este problema. Claro, pero la ¿Cómo Michelle nos vamos Entonces a el llamado, encontrar? Porque si la persona que, o sea, digamos, quien tiene a sus hijos en determinado colegio, en determinado transporte escolar, si esa misma persona ya está recibiendo un 50% menos de su sueldo, podría legítimamente decir, chuta, no estoy mandando a mi hijo al colegio, no estoy usando el transporte escolar, me quiero permitir no pagarlo. ¿Qué pasa en ese caso? Cuando efectivamente la persona también ve mermado su sueldo, porque es una realidad que no sucede. Pero sí es una realidad y por eso mismo lo estoy tratando de plantear lo Sí. más circular posible para que todos entendamos que estamos en alguna parte de la cadena. Sin duda. La dueña del jardín infantil, que hoy en día no tiene niños en el jardín infantil. Respecto de sus trabajadoras, de todas esas parvularias, si no tiene los ingresos para poder pagarle los sueldos, va a tener que optar por alguna de las alternativas que hemos visto. Trabajo a distancia no opera. No, Claro. Exacto. Reducción de la jornada, si es que está absolutamente prohibido que los niños vayan, no opera, salvo a lo mejor las labores de limpieza o las labores de seguridad y vayan a estar a lo mejor 1 o 2 personas. Y el tema de la suspensión de la jornada puede ser una alternativa. Y entonces ahí esto acaba de ser una cadena, porque a su vez esa misma parvularia que se encontró con esta situación se va a encontrar con la imposibilidad, por ejemplo, de pagarle a la asesora del hogar que iba a cuidar a sus hijos mientras ella estaba haciendo Claro. clase. Exacto. Entonces, esta cadena es una cadena que nosotros tenemos que entenderla en su conjunto. Por cierto que hay cientos de empleadores que a lo mejor van a poder tener una actitud diferente que otros, porque tienen más espalda, porque tienen más posibilidades. Hay otros que ya vienen muy complicados desde el 18 de octubre. Estamos hablando todo el rubro del turismo, estamos hablando todo el rubro de la gastronomía. Y es por eso entonces que este plan que hace el Estado, que el gobierno presente y que el presidente de la República ayer da a conocer, tiene estos 3 ejes. Primero, protección de los ingresos laborales. Segundo, medidas que apuntan a la productividad, porque ese pequeño jardín infantil a lo mejor no va a tener que pagar algunas de las obligaciones, va a poder postergar otra Claro. y se le va a poder generar cierta liquidez. Y finalmente, medidas para apoyar a aquellas personas que las tenemos fuera de este sistema y que también están con necesidades imperiosas. Claro, o sea, lo que usted está planteando era un poco lo que decíamos ayer. Cada uno observarse en su plano y dar lo mejor de sí, tratar de hacer el máximo esfuerzo por mantener esos vínculos laborales, ¿no? Y aquellos que tenemos más privilegio y que podemos hacerlo de mejor manera, activar también eso para proteger el empleo de otros que están cercanos a nosotros. Esa es como la idea en todos los mundos y en todos los contextos, ¿no? En todos los mundos y todos los contextos, y entender que cada uno va a poder aportar en esto de distinta manera. Obviamente que el Estado lo puede hacer de mayor manera. Obviamente que los grandes empleadores y los grandes empresarios también van a tener espaldas distintas. Y le parece que Pero tenemos que todos ser conscientes que esta es una crisis que o salimos todos juntos o vamos a quedar muy mal como país. Y como usted dice, ministra, es una cadena interminable, en que uno dice, no, yo tal vez no tengo empleado, no sé qué, estamos todos involucrados en esta cadena. A propósito de los grandes empresarios, de los que tienen espaldas y los que podrían contribuir mucho en este momento, ¿qué llamado le haría usted a esos empresarios? Bueno, este es el momento de devolverle a Chile lo que ellos han recibido. Acá, y aquí yo quiero insistir, acá somos todos llamados a ser parte de la solución. Nosotros hemos visto genuina preocupación por parte de algunos grandes empresarios, nos han pedido reuniones para contarnos qué es lo que están haciendo, cómo quieren enfrentar esta situación. Es cierto que si ellos también, puede ser que en los primeros meses una situación sea distinta si esto se prolonga, y el Estado está acá para tratar también de poner todas las herramientas para apoyarlo. Pero tenemos que entender que esto acá es un tema que es de todo. El Estado, con toda su capacidad, los grandes empresarios, con la posibilidad de buscar mecanismos alternativos que no afecten los ingresos de sus colaboradores y buscar alternativas como el trabajo a distancia, la reducción de la jornada en todos los casos que se puedan y dejar las medidas más extremas solamente para los casos en los cuales no tengamos otra solución. Ministra, en este set, ¿no?, de preguntas concretas que se hacen y que se reciben también a través de la Dirección del Trabajo, se consulta si las madres que no pueden asistir al trabajo por encontrarse cerrada, por ejemplo, la sala de cuna, tienen derecho o no a remuneración.
que era parte de lo que usted estaba planteando. A ver, el empleador debe garantizar el derecho a la cuna a las madres y por lo tanto tiene que buscar el mecanismo para que pueda garantizársela. Si es que no se puede proveer este servicio, obviamente que es una inasistencia justificada. Ok. Ministra, tenemos otra pregunta en nuestro Twitter. Está saliendo llamas de ahí. Mucha Oye, gente pero quiere... muchísima Sí. gente conectada al hashtag La Ministra Explica. También Armando, que nos tiene una pregunta, dice, consulta, ¿qué sucede si yo trabajo con comisión? ¿Ganaría solo el mínimo? Y también dice, y lo último, ¿podría haber la posibilidad que este mes no nos descuenten la AFP? Ahí nos escribe y aquí responde la ministra. Ministra. A ver, con respecto al tema de las cotizaciones previsionales, la cobertura yo tengo en previsión es la que a mí me está dando protección en materia de salud. Si yo no tengo al día el pago de mis cotizaciones previsionales, yo no tendría derecho a una licencia médica si es que yo llegara a enfermar. Y eso entonces es un tema que es súper grave. Aquí no está desconectado, las cotizaciones previsionales son un todo y de esa manera yo recibo la cobertura. Y entonces no es una buena idea esa que se está planteando. Y con respecto O sea, tiene que seguir cotizando. Hay que seguir. tiene que seguir cotizando para tener derecho a las prestaciones médicas en este minuto, sobre todo lo que son los subsidios de incapacidad laboral, que son las conocidas como licencias médicas. Perfecto. Y con respecto al tema del sueldo, bueno, efectivamente tenemos que ver cuál es el acuerdo entre las partes. En algunos casos las comisiones son por periodos móviles, los últimos 3 meses, y se sacan promedios. Si yo tengo pactado un sistema en el cual tengo un mínimo y las comisiones son las del mes, voy a ganar solamente lo que yo efectivamente haya trabajado, es decir, el mínimo más los 20 días eventualmente si es que hoy día Pero se suspende. ¿qué pasa, por ejemplo, ahí en algunos trabajadores de centros comerciales que trabajan a comisión? Un mínimo y ganan por las ventas que hagan. Y el mall está cerrado, ministra. Van a ganar el mínimo. A ver, justamente eso es lo que estamos señalando. Nosotros tenemos una situación hoy día que si nos estamos a los contratos, ganaría el mínimo más las comisiones que hasta ahora haya logrado obtener. Si va a estar cerrado el mall, nosotros nos vamos a encontrar con que esa persona ni siquiera, o sea, en el fondo no van a haber habido provisión de servicio. Y entonces por eso es que estamos buscando alternativas como la de la reducción de la jornada, como la de la suspensión de la relación laboral, porque tenemos que buscar un mecanismo si las familias necesitan tener ingresos. Sí. Y mientras tanto no se puede considerar a lo mejor un promedio de los últimos meses y Lo que hacer un nosotros hemos porcentaje. visto hasta ahora es que vamos a estar al acuerdo entre las partes si es más favorable para el trabajador. Durante todo el periodo de la crisis de octubre, muchas empresas del retail lo que habían acordado era promedios móviles para sacar promedios de los últimos 3 meses. De los últimos 3 meses. Y eso hacían entonces promedio. habría que ver cuáles fueron los acuerdos con los trabajadores para este periodo. Ministra, pregunta frecuente también. ¿El empleador puede obligar a los trabajadores a tomar vacaciones por el coronavirus? Sí, es uno de los mecanismos y si yo hago un feriado colectivo o yo hago que se tomen vacaciones, yo podría entonces mantener al total los ingresos de ese trabajador durante este periodo. Se puede hacer de forma unilateral, digamos. El empleador puede decretar el feriado colectivo para toda la empresa. Para toda la empresa. Por ejemplo. No caso a caso. Ahí nosotros tenemos distintas alternativas, pero primero, a ver, acá lo que estamos buscando es cómo podemos proteger los ingresos. lo entendemos, Hay sí. una serie de medidas que me permiten proteger el ingreso, como son el feriado colectivo, Si el estoy de feriado vacaciones tengo que pagar el sueldo completo. Y si estoy en vacaciones pago el sueldo Perfecto. completo con todos los derechos. A ver, yo sé que esto es muy complejo. Para todos. Y yo sé que todas las personas están muy angustiadas. Y yo sé que a las personas les gustaría a lo mejor que yo diera otra respuesta en este minuto. Pero nosotros tenemos que ser realistas de la situación que como país estamos viviendo y que tenemos, por lo tanto, que todos tener la mejor disposición para buscar la solución. Sin duda. Tenemos que buscar el mecanismo para proteger los ingresos de los trabajadores y van a haber distintas formas de hacerlo y vamos a tener que hacerlo todo el tiempo que sea posible. Y es por eso que hay ciertas medidas que los trabajadores van a ver como muy gravosas, como por ejemplo que tener que tomar vacaciones en este periodo en que no son vacaciones, cuando yo en verdad tenía pensado tomarlas en otra cosa mucho más entretenida. Nosotros vamos a tener que ver que a lo mejor la reducción de los ingresos va a ser muy compleja porque las familias viven con la totalidad de sus ingresos e incluso muchas se sobreendeudan porque no les alcanza ese ingreso.
Pero vamos a tener que buscar mecanismos para poder proteger lo que es lo más importante, que es por una parte la salud y la seguridad de los trabajadores y de sus familias, y además en la mejor medida, en la medida de lo posible, sus ingresos. Ministra, volviendo al ejemplo de la panadería que dábamos hace un rato, un panadero que trabaja, un dueño de panadería que trabaja con 8 panaderos. ¿Qué pasa? Porque, y también parafraseando o recordando la frase que dice el ministro de Hacienda, en que esto es transitorio, que va a ser potente pero va a ser transitorio, lo que uno puede deducir es que cuando termine esta crisis por el coronavirus, la gente va a recuperar su empleo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de la panadería, si tiene que desvincular a 4 panaderos porque no tiene la posibilidad de pagarles a todo el sueldo y se acostumbra a vivir o a producir lo mismo con esos, solo con 4 panaderos? ¿Me explico? ¿Qué pasa? Eso se llama desempleo estructural, ¿no? Sí. El que una panadería tiene que despedir gente y se acostumbra a trabajar o a producir lo mismo con menos personal. En ese caso, no se van a recuperar todas las empresas, o todas las personas no van a recuperar su empleo una vez que termine este periodo, ¿no? Y en ese caso el rol del Estado va a ser en entregar herramientas para fomentar nuevamente nuevos emprendimientos, Como nuevos capacitaciones, trabajos. por ejemplo. Por supuesto, capacitaciones, pero también generar nuevas oportunidades laborales. Nosotros como gobierno veníamos generando las condiciones para que se generaran trabajos y fuentes laborales dependientes con un ritmo bastante sostenido y estábamos bastante bien. El problema está en que nos encontramos con una crisis profunda que nos tenemos que hacer cargo, y lo más probable que terminada esta crisis nosotros vayamos a tener que nuevamente buscar mecanismos para poder volver a potenciar nuestra economía, para que nos permita que todas las personas Y para tengan generar trabajo, nuevos empleos. generar nuevos empleos, generar mejores empleos, generar mejores ingresos, y este de acá es un trabajo que es de largo aliento. ¿Cuánto puede demorar eso, ministra? Bueno, tenemos que vivir día a día. Nosotros hoy día estamos preocupados de la crisis, nosotros estamos preocupados de aplanar la curva, estamos preocupados de que las personas mantengan o tengan el mayor ingreso posible, asegurándoles su seguridad y su salud. Y aquí entonces el llamado a los empleadores, el llamado a los trabajadores, porque el Estado está haciendo todo lo posible y está poniendo todos sus esfuerzos sobre la mesa para colaborar en esto. No, si se entiende el espíritu, lo que pasa es que las preguntas son más prácticas, ¿no? Porque cada uno desde su sector dice, bueno, ¿qué va a pasar conmigo? Yo soy transportista escolar o no sé, yo trabajo como asesora del hogar, y claro, el drama es propio y el drama del ingreso probablemente se vea acentuado. Y a uno le encantaría poder darle una meses. respuesta diciendo, no se preocupe, el sueldo a final de mes usted lo va a recibir exactamente igual que siempre, se va a mantener todas las cosas, pero nosotros tenemos que buscar alternativas para que eso pueda ser real. Y esos son los proyectos y eso es lo que estamos trabajando, para buscar que esta crisis que va a afectarnos a todos sea lo más acotado posible para poder proteger a las personas.